Bienvenidos. En este video vamos a trabajar la primer parte de la unidad 5. En esta unidad vamos a ver cómo se produce el pasaje de la higiene mental a la salud mental en el campo de la psiquiatría a nivel internacional y luego, en la segunda parte de la unidad, a nivel local. Esta es la bibliografía sobre la que trabajaremos en esta clase, que es la correspondiente a los trabajos prácticos. Aquí tenemos dos fragmentos de capítulos. Uno de Hugo Besetti, que pertenece a un libro de este autor que traza una historia de la izquierda psi abarcando el periodo comprendido entre la segunda posguerra y los años 60. Allí recorre una época de combates intelectuales que tuvieron repercusiones en nuestro país. En este capítulo en particular, brinda las coordenadas necesarias para comprender el modo en el que la higiene mental deviene en salud mental en el plano internacional. Y por otro lado tenemos este capítulo de Emiliano Galende, que corresponde a un libro llamado Psicoanálisis y Salud Mental, en donde desarrolla los hechos del siglo XX que llevan a la crisis del modelo psiquiátrico clásico, incluyendo entre ellos el desarrollo del psicoanálisis. Para este autor no es posible pensar la salud mental actual si no es a partir del análisis de la relación entre psicoanálisis y psiquiatría. En el capítulo que nosotros tenemos en práctico, que es el capítulo 4, analiza algunas experiencias que surgieron en el campo de la salud mental en el mundo. Nosotros en particular nos vamos a centrar en el modelo italiano. Y también analiza su dispositivo, el dispositivo que aparece como central en el campo de la salud mental, que es el de comunidad terapéutica. Todo el desarrollo de esta unidad tiene sentido cuando la pensamos como iluminación crítica de nuestra formación actual. Otro de los rasgos de excepcionalidad de nuestras carreras es la identificación como profesionales o incluso como trabajadores de la salud mental, dentro de un conjunto más amplio de disciplinas. Los temas de la unidad 5 nos servirán para reconstruir cómo, cuándo y a partir de qué coordenadas históricas surge esta identidad, así como también para poder pensar el contexto histórico en el cual fueron originados los principios teóricos que hoy se sostienen en nuestra actual ley de salud mental. La higiene mental es un movimiento que surge a principios del siglo XX y que comienza a cuestionar al modelo clásico asilar que reinaba en la psiquiatría hasta entonces y que proponía como causa del padecimiento mental una concepción endógena heredodegenerativa. La noción de higiene proviene de la medicina y está asociada con la idea del mejoramiento de las condiciones ambientales. Se usaba frecuentemente en relación a la prevención de epidemias. Otra noción asociada a esta es la de profilaxis, que consiste en tomar medidas actuales para prevenir enfermedades futuras. Estos términos son aplicados al campo de la psiquiatría ya no para las epidemias, sino para explicar el padecimiento mental. El movimiento de higiene mental surge en Estados Unidos a partir de la autobiografía de Clifford Beers, un empresario norteamericano que por un episodio de depresión transcurre 9 años en diferentes instituciones manicomiales y relata en esta autobiografía los vejámenes sufridos en dichas instituciones. Este movimiento de higiene mental surge por fuera del ámbito de la psiquiatría y cobra importancia rápidamente a nivel nacional primero y luego a nivel internacional, en un rápido proceso de institucionalización. Finalmente, en 1948 se va a producir un cambio que permite situar el pasaje hacia el movimiento de salud mental, que veremos en las próximas diapositivas. William Menninger es un personaje central en este movimiento de higiene mental norteamericano. Además de haberlo visto ya en la unidad 4 como un receptor del psicoanálisis en Estados Unidos, participa en la apertura de la psiquiatría hacia la sociedad. Si observan la forma en que es presentado en la revista Times con una llave capaz de abrir la mente o el cerebro. Esto da cuenta del importante rol que se le atribuye a las disciplinas psi en la sociedad norteamericana. Por otro lado, ciertos episodios históricos como las guerras mundiales o la Gran Depresión económica en Estados Unidos en 1929 van a contribuir a estos movimientos de higiene y de salud mental,
ya que se convierten en laboratorios sociales, en donde se observaba que sujetos saludables que formaban parte de estos procesos históricos producían luego enfermedades mentales, suicidios en el caso de la depresión y las famosas neurosis de combate en el caso de las guerras. Con la higiene mental, la psiquiatría comenzó a salir del manicomio y del estudio de la locura para ocuparse de temas y problemas más amplios, las neurosis, los trastornos de conducta, la debilidad mental, el alcoholismo, etc. Desde un enfoque preventivo, delineando prácticas sociales y ensayando diversas formas de intervención en la vida colectiva. La Primera Guerra produce un encuentro entre psiquiatría e higiene mental que brindaba herramientas psicoterapéuticas y modelos preventivos para abordar las neurosis de combate. En este punto es importante el rol del psicoanálisis. Surgen las figuras de la psiquiatría, del psiquiatra psicoterapeuta, que se ocupa de los trastornos subjetivos menores, y del paciente ambulatorio, es decir, que no está internado en un manicomio. Luego de la Segunda Guerra, la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis tuvieron un gran protagonismo, ya que aportaron conocimiento acerca de los vínculos humanos, la vida en sociedad, el origen de los trastornos mentales. De estas disciplinas sí se esperaba que contribuyeran en ese proyecto de reconstrucción de la convivencia pacífica entre las naciones. Hay un autor, Nicholas Rose, que habla de las enseñanzas de la guerra para el campo psi y tiene que ver con lo que veníamos comentando antes. El uso de test mentales que se amplifica y se utiliza en la Primera Guerra Mundial para la selección de reclutas, las famosas neurosis de combate que ayudan, colaboran a cambiar la concepción de enfermedad mental desde una concepción endogenista, hereditaria, hacia una concepción pensada desde lo social. Es decir, podríamos pensar que las neurosis de combate abren a la idea de que la sociedad enferma. Y particularmente en relación a la Segunda Guerra Mundial, la aparición de los grupos como un campo de una naciente psicología social. Allí aparecen los primeros grupos en relación al trabajo que hacen Bion, por ejemplo, en Londres, con los soldados que volvían heridos o con síntomas de padecimiento mental de la guerra. Y acá les dejamos una recomendación de una película que está muy buena para poder pensar todas estas enseñanzas de la guerra y a la vez sirve para pensar también la implantación del psicoanálisis en Estados Unidos. Jimmy P. es un excombatiente que tiene trastornos propios de la neurosis de guerra y que comienza un tratamiento psicoanalítico en la famosa clínica fundada por Menninger. El tercer Congreso Internacional de Higiene Mental de 1948 cambia de nombre mientras se lleva a cabo, transformándose en el primer Congreso Internacional de Salud Mental. Sus objetivos fueron retomar el contacto después de la guerra y promover una reparación y una pacificación del mundo que había quedado arrasado después de la guerra. Sin embargo, no se trata solo de un mero cambio de denominación, sino que tiene que ver con un cambio en la concepción de la causa del padecimiento mental y también un cambio en la concepción de salud y en la concepción de enfermedad. Las ideas que empiezan a surgir, por ejemplo, son que la sociedad produce padecimiento mental, que la salud ya no puede ser pensada tan solo como ausencia de enfermedad y que un sujeto desadaptado o disruptivo en una sociedad enferma es signo de salud mental y no de patología. Así se produce un pasaje que termina de desprenderse del resabio evolucionista, naturalista y eugenésico que todavía sostenía la higiene mental. Bueno, y aquí les vamos a presentar a modo de síntesis un resumen de lo que estuvimos hablando un poco hasta ahora, más por ahí desde el punto de vista conceptual. La higiene mental va a proponer una causa doble, digamos, introduce el factor del ambiente en la causación del padecimiento mental, sin embargo no termina de abandonar la idea previa
de una especie de doble causa combinada en donde la herencia, es decir, lo endógeno, y el ambiente se combinan dando lugar a el padecimiento mental. No cuestiona en su totalidad el modelo Aguilar porque propone una apertura del asilo y tratamientos ambulatorios y la no exclusividad del aislamiento como forma de intervención, pero sin embargo sostiene la idea de las enfermedades mentales más graves deben ser tratadas dentro del manicomio. Como dijimos, es una concepción naturalista que queda ligada a la eugenesia, ¿sí? Esta idea de profilaxis de la que hablábamos al principio, de poder tomar medidas actuales para mejorar las condiciones futuras, se asocia rápidamente a la eugenesia, que es el mejoramiento de la especie humana, mejorando las condiciones ambientales para que las futuras generaciones esto se constituya en parte de la herencia. Entonces ahí también aparece siempre como base el modelo evolucionista. Sí supera la idea anterior, más clásica de la psiquiatría, en la medida en que ya no sería una causa exclusivamente hereditaria o degenerativa, como se pensaba anteriormente. Y se produce un corrimiento desde la idea de una lesión, de un modelo anatomopatológico, hacia la idea de una lesión funcional, ¿sí? Lo mismo desde el plano de lo cerebral hacia el plano de lo mental. Ya en la salud mental, todos estos modelos que todavía permanecen ligados al evolucionismo y al naturalismo se terminan y aparece claramente la idea de una sociogénesis del padecimiento mental. Esto va de la mano con el auge de las ciencias sociales, como lo veíamos en las unidades anteriores, y ya un abandono total del modelo del asilo, es decir, la idea de que el aislamiento no cura y no puede ser de ninguna manera una intervención sobre el padecimiento mental. Más bien todo lo contrario, lo que van a proponer es la idea de un abordaje interdisciplinar, haciendo foco en la prevención y la promoción de la salud, haciendo foco en la reinserción social, comunitaria, laboral de los pacientes. Tanto la higiene mental como la salud mental se contraponen en alguna medida, y lo vamos a ver también en nuestro país, al modelo más clásico, ¿sí? Manicomial, como decíamos, del aislamiento propio de la psiquiatría del siglo XIX y también de la psiquiatría del siglo XX. Tenemos que pensar que este modelo clásico asilaro manicomial que propone el encierro como única forma de intervención o como principal forma de intervención persiste hasta nuestros días y permanecen los debates respecto de un modelo más ligado a la salud mental versus estas posiciones más clásicas. Ya adentrándonos en los movimientos de psiquiatría institucional que nos propone el texto de Galende, podemos empezar a pensar este empuje del movimiento de salud mental que se da sobre todo en la década de los 60 y los 70, se produce articulado con otros movimientos que lo unen a una causa más general. Por ejemplo, los movimientos de reivindicación de los derechos humanos. Piensen que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hecha por la ONU, data de 1948. Y también se empiezan a visibilizar las funciones de las instituciones manicomiales, psiquiátricas, en su dimensión de control social. Y se visibilizan dentro de ella las relaciones de poder y los abusos hacia los derechos humanos de los pacientes. En muchos países de Europa y también en Estados Unidos, en esta época comienzan a aparecer distintas regulaciones, leyes que se hacen eco de estos movimientos de reivindicación de derechos y que Galende ubica en el contexto
de un capitalismo benefactor que intenta establecer una reconstrucción de la sociedad luego de la guerra, devolviendo o restituyendo derechos a los ciudadanos. En ese capítulo, Gallende desarrolla 4 experiencias concretas que muestran las diferentes formas del impacto del movimiento de salud mental en diferentes países. Una de ellas es la política del sector en España y Francia, la política de desinstitucionalización en Italia, que es la que nosotros vamos a trabajar, la psiquiatría comunitaria en Estados Unidos y los desarrollos de grupos en el mundo anglosajón. Pero antes de adentrarnos en el modelo italiano de salud mental, es importante definir un dispositivo de intervención que es propio del movimiento de salud mental, la comunidad terapéutica. Fue denominada así por Maxwell Jones alrededor de 1943 y sus características podrían resumirse del siguiente modo. Es un modelo de pensar la institución asilar como un grupo horizontal, no jerarquizado, que incluya a todos los actores institucionales. Supone la libertad de comunicación en todos los sentidos y en todos los niveles. Propone espacios terapéuticos grupales, no bipersonales. En ese entonces comenzaron a denominarse socioterapias. Propone la estimulación de la sociabilidad, diluyendo los modelos de relación represivos o de control que se dan dentro de las instituciones. Propone realizar análisis institucionales y sociales de lo que ocurre dentro de los hospitales en términos de dinámicas grupales. Supone la apertura hacia la comunidad y propone la asamblea como el mecanismo central de todas las decisiones que se deben tomar dentro de la institución psiquiátrica. Uno de los debates que van a surgir en ese entonces es si el asilo puede modificarse desde el interior, instalando, por ejemplo, comunidades terapéuticas dentro de ellos, o si, como pensaba Basaglia, lo único que puede hacerse con los manicomios es cerrarlos. La reforma psiquiátrica italiana fue una de las más conocidas y que ha logrado el cierre de hospicios en este país. Comienza tardíamente en 1967 y fue impulsada principalmente por Franco Basaglia. Gallende señala algunos hechos fundamentales de este proceso. Uno de ellos es el incidente de Gorizia y el diseño de la política de salud mental que va a proponer Basaglia. Este incidente tiene que ver con un paciente que había salido de visita a su casa y en esa visita asesina a su esposa. Esto generó un gran debate público y de enorme alcance, tomando un cariz político partidario, que pone en evidencia que el problema no es de la psiquiatría, sino de la sociedad. Otra de las cuestiones que señala Gallende es el programa de la psiquiatría democrática, que propone la apertura de los asilos para luego abolirlos. Propone procesos colectivos de externación y creación de instituciones intermedias que asumen los tratamientos ambulatorios de los pacientes que van saliendo de los hospicios. Este programa se apoya en la ley de Kennedy de 1963, que en Estados Unidos lanza la creación de centros comunitarios, que va a derivar en 1978 con la promulgación de la Ley Italiana de Salud Mental. Esta ley tiene un claro y fuerte sentido desmanicomializador. Una de las enseñanzas más importantes de Franco Basaglia es que no se trata de una, sino de dos luchas. Por un lado la lucha teórico-técnica y por otro lado la lucha política. Recapitulando entonces el movimiento de salud mental que se viene desarrollando en la posguerra a nivel internacional, supone o se puede resumir en algunos principios fundamentales que son los mismos que vamos a reencontrar en las distintas leyes que fueron surgiendo en los países respecto de la salud mental y particularmente de nuestra propia ley de salud mental del 2010. Entre ellos podríamos decir que el campo psi cambia su configuración, pero además incluye a otros actores dentro del proceso terapéutico como los terapistas ocupacionales, los enfermeros, los psicopedagogos. Esto supone un abordaje interdisciplinario como condición, es decir, un solo saber no alcanza. Es una reforma de la psiquiatría contra la política asilar en todas sus dimensiones. También cambia la concepción de la enfermedad mental, como dijimos, a partir de pensar que las causas de los trastornos mentales son sociales.
y termina entonces por despegarse de una concepción naturalista que la higiene mental todavía sostiene. También aparecen visibilizados problemas menos graves dentro del campo PSI y se le da un lugar particular en el abordaje de estos a la familia, al niño y a los lazos que constituyen las instituciones primarias. Otra idea central es que el aislamiento no cura. Las intervenciones son sociales, comunitarias, grupales, de organización horizontal. Se propone bajo distintas modalidades, desde adentro o desde afuera, como decíamos antes, el cierre de las instituciones asilares y las no prolongadas internaciones. Todos estos procesos forman parte de lo que nosotros llamamos desmanicomialización. De la mano de la desmanicomialización aparecen los tratamientos ambulatorios, la reinserción social, y la internación es pensada como último recurso. En su vertiente norteamericana, este movimiento de salud mental supone una adaptación más armoniosa a la sociedad. Veamos ahora qué pasa en nuestro país. Para pensar el pasaje de la higiene a la salud, los historiadores argentinos ponen como punto clave el año 1957, porque es el momento en el cual se abre el primer servicio de psicopatología en un hospital público, el servicio del Hospital Lanús, a cargo de Goldenberg. También suceden otras cosas como la fundación del Instituto de Salud Mental. En nuestro país la higiene mental surge ya en la década del 20 y del 30. En 1929 se crea la Liga de Higiene Mental y podríamos pensar que a fines de los 50 se produce ya la recepción del movimiento de salud mental. En nuestro caso, este movimiento, en condiciones similares a las de Francia, va a estar íntimamente ligado a la militancia activa de izquierda. Supone como marco teórico la articulación entre marxismo y psicoanálisis, se da también en un clima social revolucionario, como una reacción contra la psiquiatría, contra el modelo más clásico de la psiquiatría asilar. Para diseñar nuestro movimiento y nuestra posterior ley, se toman como modelo las leyes que estuvimos viendo en relación a otros países. Se produce una progresiva socialización de la salud mental, es decir, un pasaje desde la esfera de lo privado hacia el ámbito de lo público, acompañada de una creciente gremialización del campo PSI. Es a partir de allí que los trabajadores argentinos, incluidos los psicólogos, nos autodenominamos trabajadores de la salud mental. En Argentina se presenta bajo dos formas concretas. Una es la de la instalación de comunidades terapéuticas dentro de los hospicios, de la cual vamos a ver muchos ejemplos en la segunda parte de esta unidad, y también la creación de servicios de psicopatología, que hoy llamaríamos servicios de salud mental, dentro de los hospitales generales. Dos referentes muy significativos que vamos a estudiar en la segunda parte de la unidad 5 son Enrique Pichon Rivière y José Blecher. Aquí les dejamos algunos materiales ampliatorios para los que quieran seguir investigando sobre estos temas, particularmente en relación al movimiento de higiene mental en el campo de lo internacional. El texto de Hugo Beset y Alejandro Dagfal lo encuentran en la bibliografía complementaria de esta misma unidad. Y también es interesante leer el texto de William Menninger, que ustedes lo han visto en relación a la recepción del psicoanálisis en Estados Unidos, en la unidad 4, pero que también resulta interesante para pensar todo el desarrollo de la psicología social norteamericana. En la otra diapositiva les dejamos algunas preguntas que pueden resultar orientadoras de las lecturas de cada uno de estos textos. Son preguntas que apuntan a retomar las cuestiones centrales de los mismos. Otros materiales audiovisuales que sirven para ampliar este tema y profundizarlo, se los mencionamos aquí y los van a encontrar disponibles en sus versiones en video en la página de la Cátedra de Corrientes. El primero de ellos es una mesa redonda titulada Locura y Sociedad, en donde exponen distintos autores, en particular Franco Passari. La parte primera
retoma las cuestiones centrales que hemos trabajado en relación al movimiento de salud mental. Y por otro lado, el documental Comunidad de Locos, que se ha realizado en base a entrevistas de distintos personajes que han colaborado, formado parte de las experiencias de comunidades terapéuticas en los 60 y en los 70 en nuestro país, y aquí se recopilan sus testimonios. Por último, para cerrar, es importante remarcar que en la actualidad la lógica asilar no ha sido superada en ningún lugar del mundo, y que el clásico manicomio coexiste en tensión con corrientes desmanicomializadoras diversas. Según un informe del CELF de este año, alrededor de 12.000 personas se encuentran internadas en hospitales psiquiátricos monovalentes en la Argentina y transitan un promedio de 8 años de internación. Por eso les dejamos como reflexión esta campaña que lleva adelante la Asociación Movida de Locos de La Plata, que son una de las muchas instituciones que se dedican a la externación y reinserción sociolaboral de los usuarios de la salud mental.